entonces, pues tengan tiempito de hacerlo. Entonces, listo, empezamos nuevamente las categorías gramaticales. Como yo les dije, esto lo vimos en la primera guía, pero a muchos les quedó la duda, ¿listo? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es tratar de solucionar esas dudas y que nos quede un poquito más entendido este tema, ¿listo? Entonces, como lo decíamos anteriormente, las categorías gramaticales son aquellas divisiones que nosotros le hacemos a las palabras. Entonces, por ejemplo, sabemos que obviamente las palabras no siempre tienen el mismo significado, ¿listo? Entonces, en lingüística son estos grupitos que nosotros brindamos para darle a las palabras. Entonces, obviamente algunas son verbos, algunos son sustantivos, no todos pertenecen a lo mismo, ¿listo? Obviamente todos son palabras, pero no pertenecen al mismo grupo. Entonces, como les decía, vamos a encontrar al menos unas 9, 10 categorías gramaticales, ¿listo? Entonces vamos a empezar una por una. Les hablaba primero, como les aparece en el cuadrito, del determinante, ¿listo? Entonces, el determinante, como lo dice el significado y función en la segunda columna, es la palabra que delimita el espacio, el número, la posesión o el nombre, ¿listo? Normalmente siempre vamos a hallar un determinante o un artículo, porque son prácticamente lo mismo, antes de un sustantivo. Entonces, por ejemplo, como yo le decía a Gisela, si yo digo, por ejemplo, los perros, el artículo o el determinante sería los y el sustantivo sería perros. Entonces vuelvo nuevamente a la página y aquí está subrayado de azul, perdón un momento, está subrayado de azul los artículos que nosotros podemos encontrar. Entonces tenemos el, la, los, las y los, y tenemos un, uno, unos y unas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, perdón un Profe, momento. una pregunta. Te digo que los determinantes serían los, y el otro que sería qué, profe. Tenemos diferentes determinantes y diferentes artículos, Karina. Entonces son todos estos que Eh, tenemos aquí subrayados. Primero tenemos el. Entonces, por ejemplo, una oración con él. El muchacho, el perro. Entonces, el artículo va a ser el, ¿listo? Y siempre el artículo va a estar antes de un sustantivo. Entonces, si yo digo el perro, si ustedes se dan cuenta, él tiene la primera parte y perro tiene la segunda. o sea, Entonces, ese siempre sería el sustantivo. ¿El perro sería el sustantivo? perro sería sustantivo y él sería el artículo, ¿listo? Tenemos la, lo, las y los, ¿listo? Y un, uno, unos y unas. Entonces, por ejemplo, unas niñas, unos cuadernos, un libro, siempre va a estar antes de un sustantivo, ¿listo? Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí les puse unas oraciones para que lo podamos entender de una mejor manera. Espérame que yo estaba viendo el chat. Pero, profe, pero es que mira que en la primera oración que aparece ahí de, bueno, la de, ¿cómo se dice eso? De Determinantes, categorías gramaticales. Ajá. aparece en la, ¿cómo se dice esto? En el determinante la, antes hay un en. O sea, eso no En sería, la que es que no estás pude mirando, leerlo bien, pero estás mirando una oración de aquí de mi diapositiva o de dónde? de la siguiente, de la anterior, perdón. Aquí. Espérame un Sí. momento. Espérame. Ah, ok. Sí. Aquí dice Entonces, en la. pero si te das cuenta que la está antes de un sustantivo, librería es sustantivo. Si te das cuenta que la siempre va a estar antes de un sustantivo. ¿Cómo así? Pero si, pues es que si antes de la está en, ¿no? Sí, cariño. O sea, lo que haya antes no prácticamente es como si no lo tomáramos en cuenta. Pero hablo de que siempre después de un artículo siempre va a ir un sustantivo. O sea, antes pueden haber más palabras, no importa, por eso no hay problema. Pero siempre después de un artículo siempre va a ir un sustantivo, ¿listo? Siempre. No importa si Ok. antes hay más palabras, ¿listo? O sea, no es necesario que siempre el artículo tiene que ser la primera palabra de la oración, no, nunca. Van a haber Pensé que cosas era lo antes, anterior. van a haber palabras antes, pero lo que nos debemos fijar es que siempre después del artículo tiene que ir un sustantivo, ¿listo? Entonces, tenemos aquí el ejemplo.
La primera oración, entonces, les voy a preguntar, porfa, cuando les pregunte, me responde. Quiero escuchar a Paula Nicole Franco. En la primera oración hay un determinante o un artículo, como ustedes lo deseen llamar. ¿Cuál es? Paula. Chicos, ya les dije, si no les sirve el micrófono, por favor, me escriben al grupo, al chat. ¿Te sirve el micrófono, Paula, o no? Si no participan, es como si no estuvieran acá. Ronan, en la primera oración hay un artículo. ¿Cuál es? Los. Muy bien. Listo, Ronan. Quiero escuchar, por favor. Johan Valencia, ¿te sirve el micrófono? Sí, señora. Listo, cariño, dime, en la segunda oración, ¿cuáles? Hay varios artículos. Dime al menos uno. En la segunda. Los. Donde dice los jugadores, ¿cierto? Si Sí, ustedes se señora. dan cuenta, el los, siempre después del los va a haber un sustantivo. El sustantivo es jugadores. Y encontramos este de acá, el estadio. Si se dan cuenta, ¿listo? Más o menos queda claro qué es un artículo y qué artículo determinante, queda claro cuáles son. Profe, Sí, señora. profe, pues señora. yo puse en lo que usted había dicho ahorita en determinante, yo puse los, y el sustantivo son los perros, ¿cierto? No, el sustantivo es perros. Si yo Sí. digo los perros, el artículo es los y perros es el sustantivo, ¿listo? Profe, una pregunta. Dime, Karen. ¿Será que el cuadro anterior lo copiamos? Pues la verdad no creo que nos quede tiempo de que lo copien, chicos. Si No, pues quieren, yo le como tomo les digo, foto y si es el caso lo mandan. sí, o si quieres, como la clase la vamos a grabar y yo la voy a subir a YouTube en la página del colegio, entonces ahí puedes mirar. ¿Listo? Ok, pero sí, se podría copiar. Pues si lo quieres copiar, sí, pero yo voy a estar cambiando de diapositiva para irles explicando. Ah, Entonces, no, yo tomé foto. Una pregunta. dime. Cuando usted graba, solamente es en las pantallas negras y el nombre, ¿cierto? No, porque usted tiene la cámara activa. Pero para los que no. Así ¿Cómo solo así? aparece. No, aparece en la pantalla, o sea, aparece lo que tú estás viendo más lo que nosotros estamos diciendo. ¿Listo? Ah, no aparecen nuestros nombres ni nada. Aparecen cuando hablan. Pero para la lista yo sí tengo los nombres, ¿listo? Yo ahorita llamo lista apenas terminemos. Listo, seguimos entonces con el sustantivo. El sustantivo yo creo que muchos de, tanto ustedes, tienen claro qué es un sustantivo. Un sustantivo siempre es la palabra por la cual nosotros denominamos alguna cosa, algún lugar, alguna persona y demás. Entonces ahí nos aparece, es la palabra que sirve para nombrar a las personas, lugares y otros seres vivos, cosas, partes y realidades abstractas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero que nos fijemos en, hay varios sustantivos, pero solo en dos, ¿listo? Entonces, está el sustantivo propio y está el sustantivo común. El sustantivo común es el cual nosotros denominamos varias cosas y siempre, por ejemplo, siempre el sustantivo común va a empezar con minúsculas. Entonces, por ejemplo, si yo digo libro, ¿libro es un sustantivo común? ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí. Librería, ¿sustantivo Sí. común? Sí. Sí. No, No, Listo. no. Librería. No. Ah, no, sí, no, sí, a mí me parece que no. común. Sí. Si yo Común. digo, por ejemplo, los sustantivos propios son aquellos que siempre los sustantivos propios ustedes los van a encontrar con mayúsculas. Y son los nombres propios que, chicos, no sé, ¿me escuchan? Apaguen micrófonos, por favor. No escucho nada, profe. Es que creo que Karen tienes el micrófono prendido. ¿Listo? Sí. Listo. Entonces,
como les decía, los sustantivos propios son aquellos que siempre van a comenzar con mayúscula y son aquellos nombres que nosotros le damos a los lugares, a las personas o hasta a los animales, pero son propios de esas personas. Si ustedes se dan cuenta, sus nombres, tanto sus nombres como sus apellidos, siempre la primera letra está en mayúscula, ¿cierto? ¿Sí lo han fijado? ¿Sí lo han notado? Sí, profe. Sí, señor, por lo que son unos nombres propios porque son, ¿cómo se dice eso? Bueno, son propios. Claro, porque si yo dijera entonces, digamos estamos en el salón, ¿cierto? Estamos en el salón y todos nos llamamos Karen, todos nos llamamos Karen. Si todos nos llamaríamos Karen, ¿sería un sustantivo común o propio? Común. ¿Cierto? Porque todos nos llamaríamos igual, pero obviamente como sabemos Sigue todos siendo nos llamamos- propio. Como sabemos, todos no nos llamamos de la misma manera. Obviamente se repite de vez en cuando, porque sí encontramos varias niñas que nos llamamos Angie, Nicole y demás, pero siempre es un nombre propio de cada persona. Entonces, les pongo el ejemplo. Si yo digo gato, por ejemplo, yo tengo un gato, ¿verdad? Yo tengo un gato y mi gato se llama, no sé, Misifus. Entonces, Esperamos un segundo. el nombre de mi gato, chicos, apagamos micrófono, por favor. El nombre de mi gato es Misifus, pero es un gato, ¿verdad? ¿Cuál es el sustantivo común? El Gato. gato. Misifus. El gato. Gato, gato, gato. Misifus. Escúchenme El bien, gato. escúchenme bien, escúchenme bien. Gato. Está el nombre del gato que es Misifus y gato, normal, es un gato, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sustantivo propio? Misifus. O gato. Misifus. Gato. Misifus. Chicos, porque es el nombre propio de ese animal, ¿cierto? ¿Y gato qué sería? ¿Cómo? Terminado, ¿no? ¿Cierto? Porque a toda esa raza nosotros le decimos que se llaman gatos, ¿verdad? ¿Y un determinante? Estamos hablando de sustantivos. ¿Listo? Entonces, más o menos se entendió qué es un sustantivo propio y qué es un sustantivo común. Sí. Sí, señora. Listo. ¿Fue le puedo tomar foto al cuadro para copiarlo? Yo les mando la foto por el grupo. Listo, chicos, apagamos micrófonos, por favor. Entonces, nos aparece un ejemplo. Dice, Juan compró un libro en la librería Panamericana. ¿Listo? Ahí hay dos sustantivos comunes y dos sustantivos propios. Entonces, ¿cuáles son los dos sustantivos propios? Aquí donde dice Librería Panamericana. Panamericana. No, Propios, propios. Juan y Panamericana. Ajá, sí, porque Libre, ¿ustedes cómo los pueden identificar? Porque el nombre Juan es el nombre pues, del niño. Comienza en mayúscula. No. Ya Claro, que es chicos, un nombre propio. No. siempre, No, no. siempre. Apagamos micrófono, porfa. Listo, gracias. Entonces, siempre ustedes, es como una clave para ustedes, una ayudita, ¿listo? Siempre que ustedes quieran identificar si es común o propio, los propios siempre van a empezar en mayúsculas, siempre, siempre. Si ustedes dicen, por ejemplo, Misifus, entonces Misifus tiene que comenzar en mayúscula porque es el nombre propio del gato. Por ejemplo, Camila empieza con mayúscula, Nicole con mayúscula, Paula con mayúscula, siempre, ¿listo? Entonces, para poder identificar este tipo de sustantivos, lo podrían hacer identificando la mayúscula, ¿listo? Entonces, volvemos a las oraciones anteriores. ¿Quién me dice? A ver. En la primera oración hay un sustantivo. ¿Quién me dice cuál es? Yo. Nosotros. En la segunda, ¿sí? No, en la primera. Nosotros. En la primera sería. Nosotras. Nosotras Yo. es un nombre propio, o sea, yo me Yo, llamo profe. nosotras. No. No, Yo, ¿cierto? profe. Vale. Platos. Lavan los platos. Platos. No es una palabra, es platos, chicos, ¿listo? Platos. Porque si yo digo, por ejemplo, nosotras, obviamente ustedes al empezar una oración siempre debe ir en mayúsculas, siempre. Pero nosotras no, porque es como si yo dijera, yo me llamo nosotras, o sea, mi nombre es nosotras. Y no, no es. Entonces, porfa, apagamos el micrófono.
Vamos a hacer una cosita. Yo les voy a ir llamando y ustedes van a ir respondiendo, ¿listo? Entonces, ya sabemos que en la primera oración el sustantivo es platos, ¿listo? Entonces, quiero escuchar, porfa. Espérenme un momento, que es que aquí no me... Angélica. Angélica, Señora. dime cuáles son los sustantivos que aparecen en la segunda oración. Árbitro, Muy bien, jugadores ok, o estadio, algo. No. muy bien. Sí, estadio, estadio. ¿Esos tres sustantivos son propios o son comunes? Comunes. Muy bien, Angélica, listo. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos con Diego. Diego Fernández. Sí, señora. Diego, en la oración número 5, ¿cierto? Sí, en la oración número 5. ¿Cuáles son los sustantivos que aparecen? Fiesta Bien, y sentía, creo. no, sentías un verbo. Acuérdate que son los nombres. Fiesta es uno, hay tres. Madre. Madre, ¿y cuál es el primerito que está al principio de la oración? Laura. Laura, ¿cierto? Entonces, Diego, ¿Laura es un sustantivo común o propio? Propio. Muy bien. ¿Y fiesta y madre son sustantivos comunes o propios? Comunes. Muy bien, listo, Diego. Entonces, chicos, ¿alguien tiene una duda acerca de los sustantivos? ¿No? Listo, entonces continuamos. Espérenme un momentito que no pasa. Listo. Ahora sí vamos con los pronombres. Los pronombres son los más fáciles de entender. Entonces, el pronombre, ustedes los pueden identificar guiándose mucho del inglés. Ustedes han visto que en inglés hay varios pronombres, ¿cierto? ¿Quién me dice cuáles son los pronombres en inglés? ¿Nadie? Los pronombres son yo, tú, Yo, tú, él, ellos, nosotros. ella, nosotras y nosotros. Y Listo, muy bien. vosotros. Y vosotros, sí. Los mismos pronombres en inglés son los mismos en español, ¿listo? Entonces, bueno, en la definición dice, es la palabra que sustituye el nombre. Entonces, yo en vez de decir, no sé, Flor está cocinando, yo puedo decir, ella está cocinando, ¿cierto? Yo puedo sustituir el sustantivo por un pronombre, ¿listo? Entonces, nos aparece la oración, él compró un libro para nosotros en la Panamericana. Entonces, encontramos los dos pronombres, el cual es él y nosotros, ¿listo? Nosotros. Vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Quiero que por favor me ayuden. Profe, esa parte no la entendí. ¿Qué no entendiste? Nada, eso no lo entendí, nada. ¿Qué no entendiste lo de los pronombres? Sí. Los pronombres en inglés son los mismos que en español, entonces es yo, tú, ella, él, ellos, nosotros, vosotros, ustedes, ¿listo? Son los mismos, pero lo que hace el pronombre es sustituir al sustantivo. Entonces, si por ejemplo, Daniela, yo quiero decir, Daniela está jugando, yo puedo sustituir ese Daniela por un ella está jugando. ¿Sí me hago entender? Entonces puedo sustituir el sustantivo por un pronombre, ¿listo? ¿Ya más o menos? Sí, señora. Listo, cariño. Entonces, quiero escuchar, por favor, Daniel Rodríguez. Daniel. Sí. Daniel, en la primera oración, ¿qué pronombres hay? Ellos y nosotras. Muy bien, listo. Entonces, más o menos queda entendido cuáles son los pronombres. Sí, ¿Alguien señor. tiene dudas? ¿Alguien tiene preguntas? No, señora. Listo. Continuamos. Más o menos, entendí más o menos. Karen, ¿qué no entendiste?
O sea, sí, el pronombre como tal, o sea, Ujú. ¿cómo se sabría diferenciar? ¿Diferenciar de qué? O no, o sea, no diferenciar, sino, ¿cómo se dice eso? Para Sí, identificarlo. identificarlos, eso. Por ejemplo, aquí, mira el primer punto, Karen, la primera oración. Dice, nosotras cocinamos. Yo puedo decir, no sé, Karen, Nicole y yo cocinamos, ¿cierto? Pero otra manera de decirlo más corta es nosotras cocinamos, ¿cierto? Ok. Entonces es más o menos, se puede sustituir, aunque si ustedes quieren utilizar el sustantivo no habría ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, a ver, encontramos aquí otro Martín en la mañana. No, Profe, creo que hay no hay una ningún- oración que no entiendo. ¿Cuál? La 7 dice, ¿hay cuánta gente en esta sala? Eso es admiración, cariño. Eso depende de cómo tú lo digas. Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar que está muy lleno, o por ejemplo el Transmilenio, tú quieres entrar al Transmilenio y te das cuenta que está llenísimo, tú dices como, te sorprende, dices como, ay, ¿cuánta gente en esta sala? Sí, eso depende de cómo tú lo digas. Pero eso es como admiración, algo sorprendido, ¿listo? Mm, Entonces, listo, seguimos con el adjetivo. El adjetivo son aquellas características que nosotros le podemos dar a un objeto, a un lugar, a una persona y demás, ¿listo? Entonces, dice que nos puede indicar una cualidad, como la forma, el color y el tamaño. También nos indica, obviamente, el estado de las personas, entonces, si de pronto está triste, feliz y demás. Bueno, el adjetivo siempre son las características que nosotros le damos a alguna cosa, alguna persona, alguna situación, algún lugar y demás. Entonces encontramos, la primera dice, Juan compró un costoso libro en la famosa librería Panamericana. Entonces, si se dan cuenta, costoso es una característica. sí, Sí. Sí, ¿Es sí. la característica de quién o de qué? es de ¿Del que Juan libro? compró el libro. Del Del libro, libro. ¿verdad? ¿Y quién es famosa? Famosa es el adjetivo, ¿verdad? Pero están diciendo que quién es famoso. La La librería. librería. La librería, ¿cierto? Entonces, siempre los adjetivos dicen características de los lugares, personas y demás, ¿listo? Siempre van a decir características de un sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, el computador es grande. ¿Cuál sería el adjetivo? El El, El Grande, adjetivo grande, 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 grande. grande, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, el perro corre muy rápido, ¿cuál sería el adjetivo? muy rápido. 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 Rápido, ¿cierto? Rápido. Listo. Entonces, aquí. Vamos con el verbo. ¿Alguien tiene dudas acerca sobre qué es un verbo? Yo creo Señora, que es el más claro de todos. No, El verbo son señora. las acciones. Entonces, Las juega, acciones. compra, en presente, pasado y futuro jugó, compró, compra, come. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas acerca de sobre qué es un verbo? no señora. ¿No? No, señora. Listo. Hasta ahí vamos bien. Chicos, ¿qué pasa? Yo creo que el profesor Julián les envió a ustedes 2 links, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, apenas se acabe la clase, nos quedan 3 minutos. 3 Apenas minutos. acabe la clase, ingresamos al siguiente link. ¿Listo? Yo los espero hasta que se conecten todos y empezamos. ¿Listo? Bueno, Mm, Listo. Empezamos con el adverbio. Ojo ahí con el adverbio. El adverbio es la palabra que modifica un verbo. ¿Listo? Siempre, siempre el adverbio va a modificar un verbo o un adjetivo. Entonces, por ejemplo, nos aparece, Juan compró un libro demasiado costoso en la librería Panamericana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el adverbio demasiado, que indica cantidad, que es mucho, ¿cierto? Entonces, ¿qué está modificando el demasiado? es que muy grande. Está modificando los Debemos libros para empezar no un decir verbo. compró. No, ahí está modificando.
¿Qué está modificando? ¿Cuál es Costoso, Demasiado. costoso, profe. costoso que podría ser el adverbio? Bien, porque ahí dice, el adverbio lo- no se utiliza el adjetivo, ¿cierto? Aquí está modificando el Ujú. adjetivo y está diciendo que es costoso, pero que es ¿qué? Demasiado. Muy, o sea, que es extremadamente costoso. Demasiado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está modificando el adjetivo, ¿listo? No Por ejemplo, entendí, profe. ¿Cómo así? ¿no entendiste? O sea, demasiado, ¿qué quiere decir? Mucho. Demasiado es como si tú le dieras una característica al adjetivo, ¿sí me hago entender? Entonces, aparte de que tú dices que es costoso, tú le estás dando una característica mayor donde estás diciendo que es muy costoso, ¿sí me hago entender? Entonces, por Ah, ya. ejemplo, Juan compra un libro demasiado costoso. Ahí está diciendo que es costoso, pero está modificando el adjetivo demasiado, está diciendo que es muchísimo, ¿listo? Entonces, tenemos varios adverbios, que se los voy a mostrar acá, perdón, pero miramos, los buscamos acá, aquí está. Listo, entonces encontramos adverbio de tiempo. Entonces si yo dijera, por ejemplo, hoy jugaré fútbol, ¿cuál sería el adverbio? ¿Cómo fue, profe? Si ¿Le yo puedo digo, repetir? hoy jugaré fútbol, ¿cuál sería el adverbio? Hoy, Hoy. Hoy, ¿cierto? Nos está indicando el tiempo. Si yo digo, por ejemplo, bueno, el de cantidad ya lo tenemos. Si yo digo, por ejemplo, quizá el viernes tendré clase con octavo, ¿cuál sería el adverbio? El Quis- viernes. viernes, Viernes, bien, Tendrá. Viernes. no. El Tendrá es un viernes. verbo, ¿cierto? Es el viernes. Listo, entonces, aquí se los voy a subrayar, tenemos este tipo de adverbios, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este muñeco es muy grande. El adverbio sería ¿qué? Muy, ¿cierto? Mucho, poco, no, nunca. Tenemos estos. Pero siempre ustedes se van a dar cuenta porque siempre quieren tomar apuntes de cuáles son los adverbios más comunes que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? ¿Ya puedo cambiar la página o me están copiando? Estoy copiando, profe. Me avisan apenas acaben de copiar. Voy a hacer una cosita, los voy a copiar y se los voy a pegar en el chat, ¿listo? Ahí les aparecen los adverbios en el chat para que los vayan copiando, ¿listo? Chicos, por favor, apagamos micrófonos. Listo. Entonces, continuamos. Tenemos la preposición. Entonces, la preposición son aquellas palabras que relacionan palabras con su complemento. Siempre la preposición nos va a indicar de qué está hecho, para qué, en dónde está y demás, ¿listo? Entonces ya vamos a ver cuáles son aquellas preposiciones. Siempre, o bueno, la mayoría de veces las vamos a encontrar en la mitad de la oración, ¿listo? Entonces, tenemos aquí preposición, las buscamos, listo. Listo, cuya función es la de relacionar vocablos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos decir el origen de una persona, entonces de pronto si nació en Colombia, entonces yo puedo decir, Nicole es de Colombia.
ahí la preposición sería de, ¿listo? Siempre la usamos en la mitad para referir y para asociar las oraciones, ¿listo? Entonces, dice, son una clase de palabras invariables, es decir, siempre permanecen con la misma forma, nunca van a cambiar, ¿listo? Y cada preposición se utiliza para establecer distintas relaciones de significación entre las palabras. Entonces, en preposiciones tenemos estas que están aquí subrayadas, ¿listo? Por ejemplo, yo puedo decir, a Pedro le gusta ir a lavar loza. ¿Quién me dice cuál es la preposición ahí? Lee. No, leer, no. Si yo digo, Pedro le gusta ir a lavar loza, ¿cuál sería la preposición? Lavar. Lavar. Y si ven que ahí lo que hace la preposición es unir lo que a él le gusta con como tal la acción que a él le gusta. Entonces sería, ¿cierto? Lavar. Entonces, por ejemplo, con ante, yo digo, a ver, una oración con ante. Ante mi mamá y mi papá está mi estudio, por ejemplo. ¿Cuál sería la preposición? Ante. Ante, ¿cierto? Si yo digo, por ejemplo, este libro está bajo el computador. Está. Bajo. Está. Bajo. O sería bajo. Está. Bajo. ¿Esta no es un porque verbo? esta es una acción. Es un Es verbo. un verbo. Ajá. Entonces es Sería bajo. Es abajo. Es bajo. Entonces anotamos las preposiciones. Son 25. De igual manera se las voy a enviar al chat. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde lo van a entender un poquito mejor, ¿listo? Entonces si de pronto no entienden, no se preocupen que ahorita lo vamos a hacer de una mejor manera. Listo, seguimos entonces con las conjunciones. Entonces las conjunciones, nosotros ya las habíamos visto, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esas palabritas que lo que hacían era unir dos frases? ¿O unir una profe? con la otra? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuáles? Cuando vimos las oraciones compuestas. Listo. Entonces dice, conjunción, palabras que generan nexos de adición. Cuando ustedes les dicen adición es que se añade información, ¿listo? O sustitución con otras palabras y oraciones. Entonces tenemos, Juan compró un libro de historia y geografía cuando salió de la universidad. Entonces, ¿qué está haciendo y ahí? Está uniendo como el libro y de qué se va a tratar. Bien, está uniendo, o bueno, está dando o está añadiendo que aparte de que compró el libro de historia, también es de Geografía. geografía, ¿listo? Cuando salió de la universidad, entonces vamos a mirar si aquí hay varias conjunciones para que más o menos. Conjunciones, entonces, si esto ya lo habíamos visto. La copulativa, entonces tenemos el i, el e, ni, que, la disyuntiva, la adversativa, la explicativa y la consecutiva, ¿listo? Listo, chicos, entonces siempre recordar que las conjunciones siempre hacen es unir o añadir cosas, ¿listo? Siempre. Tenemos más, pero, aunque, sin embargo, es decir, o sea, luego, así que, siempre lo vamos a utilizar para añadir, ¿listo? ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? Las fechas de tu viaje Sí, lo puedes señora. hacer tú mismo en aliacanales.com en la... Eso sí, profe, no lo entendí muy bien. ¿Lo de la conjunción? Sí.
Lo que hace la cuando conjunción, dime. Cuando hice el mapa, también aparecía y ahorita la estaba leyendo y por eso no la entendí. ¿Por qué? Porque no lo entendiste. Es que, pues por lo que yo tengo, dice que enlazan proposiciones, oraciones, sílabas o palabras. Claro, cuando a ti te dicen enlaza, ¿es lo mismo que unir? Puede ser que se parecen en el significado, lo que es enlazar y añadir, ¿o no? ¿Sí? Pues no me preguntes, afírmame si sí o si no. Pues sí, porque están como enlazando las palabras y agregando, como Claro, agregando. aparte de que se unen las oraciones, también tú agregas mucha más información. Tú simplemente podrías decir, por ejemplo, ahí en la oración, Juan compró un libro de historia, y ya, podrías dejar la oración así. Pero si tú quieres añadir, obviamente, que el libro, aparte de que es de historia, también es de geografía, entonces tú lo que le pones es la conjunción y, ¿cierto? Y pones geografía. ¿Listo? Entonces son aquellas palabritas que nosotros utilizamos para unir oraciones o para añadir más información, ¿listo? Ya, ¿Ya queda un poquito más claro? sí, señora. Listo. Entonces, dice acá, interjección. La interjección, chicos, ustedes las van a poder identificar cuando hay signos de pregunta y cuando hay signos de exclamación. Tenemos claros cuáles son los signos de pregunta y cuáles son los de exclamación, ¿verdad? Los de exclamación son como la Como la I, ¿cierto? ¿Y el de pregunta cuál es? es A ver, como si yo tengo la palabra hola, que nos aparece ahí en el ejemplo, ¿cierto? La palabra hola está en signos de exclamación o interrogación. exclamación. Interrogación. El hola Está en exclamación. En está en exclamación. Ah, sí, En sí, sí. exclamación. y está el cómo. El cómo está en exclamación o en interrogación. Interrogación. Bien, y el qué susto. En exclamación. Exclamación. Listo, entonces dice, siempre para Qué miedo. poder ustedes identificar esto, siempre normalmente la interjección va a expresar un sentimiento. Entonces va a expresar el sentimiento de duda o el sentimiento de sorpresa, ¿listo? Entonces, ustedes los van a poder identificar obviamente cuando encuentran estos dos signos, el de exclamación y el de interrogación, ¿listo? Obviamente cuando tú puedes decir normal, hola, pero si tú dices hola, es diferente decir hola a decir hola, o es lo mismo. Sí. Sí, porque está expresando como un sentimiento. Pero cuando tú dices hola, así normal, hola, ¿qué estás expresando? Los signos de exclamación, porque por decirlo así lo hice con ánimo o triste. Claro, Como lo diga. cuando tú dices hola normal, tú estás saludando normal, sin ningún sentido, pero si tú lo dices con ánimo, tú dices hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás expresando ahí? Un sentimiento. Estás expresando que te alegra ver a esa persona, que de pronto estás sorprendido de verlo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese hola en signos de exclamación cambia la pronunciación totalmente, la cambia. Es una cosa tú puedes decir cómo y otra cosa puedes decir cómo. ¿Sí más o menos me hago entender? ¿Sí o no? ¿Alguien lo entiende? Sí. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos unos ejercicios. Los vamos a hacer entre todos, ¿listo? Entonces hoy vamos a sacar una pequeña notica. Entonces, pero va a ser de manera grupal. Entonces quiero que me digan un número del 1 al, a ver, miramos quién. Almonacid, Anderson. Escoge un número del 1 al 10. 8. El 8. 5.
Listo, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de identificar cada palabra que, ¿listo? Entonces, ¿qué es cuántos? Adverbio. Eso. ¿Adverbio? ¿Cuántos? Dime. Si lo quieren escribir, sí, si no, no hay problema, ¿listo? O sea que no se puede escribir. Si quieres, sí. Quiere escribir. Apagamos micrófonos, por favor. Entonces, ¿en qué consiste la actividad, chicos? Espérenme un momento. Listo, la actividad consiste en que aquí aparecen varias palabras y entre todos van a tratar de identificar cada palabra que es. ¿Listo? ¿Qué es cada palabra? Entonces, por ejemplo, tenemos cuántos. Para ustedes, ¿qué es cuántos? ¿Es un adjetivo, un adverbio, un determinante, preposición, pronombre, sustantivo o verbo? Sustantivo. Adverbio. Con lo del reembolso, entonces a nosotros nos dijeron que si nos daban, que si nos iban a hacer ¿Qué el será? reembolso total de lo del ticket. Un adverbio. ¿Un adverbio? ¿Qué es niños? Cuando se compró, lo compramos para que, o sea, nos acogiera lo del reembolso Sustantivo. del ticket. Pronombre. Sí, con la tarifa alta, exactamente. Pronombre. Pronombre. No escucho nada. Chicos, es que se escucha un ruido en el fondo. Es que sí se escuchará solo sus voces, pero se escucha mucho ruido en el fondo. ¿Qué es niños? ¿Qué es niños? Pronombre. Sustantivo. 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 Sí, Adverbio. allá donde pues, directamente Chicos, es que ¿saben qué es lo que pasa? Que alguien habla y se escucha la voz de una mamita en el fondo. No sé si se escuchará Yo no solo soy. sus voces, sí. Yo no sé Pero por se qué yo escucha estoy la en voz mi, de una mamita en el fondo. Yo estoy sola en mi cuarto. Yo también. Carla ahí está. Es Anderson. Que papá está durmiendo. Bueno, apagamos micrófonos y voy a preguntarles uno por uno, ¿listo? Pero usted no me... ¿Listo? Entonces, a ver, Angélica, ¿qué es comieron? Señora. ¿Qué es comieron? Un sustantivo. ¿Comieron? Ah, no, es un verbo. Ok. Listo, Gisela, ¿qué es ayer? Adverbio. Ok. Karen Orozco, ¿qué es su? ¿No? Confusión. Pero aquí no está conjunción. Mira, está aquí. Profe, la pantalla se ve rara. Espérame, lo agrando un poquito más. Su. Sum. ¿Qué es su? Un artículo. No aparece artículo, mira, aparece adjetivo. Determinante. Determinante. ¿Determinante? Sí. ¿Qué es merienda, Johan Valencia? Merienda. Ujú. Eso es adjetivo. ¿Es la característica de algo? Merienda. ¿O es el nombre de algo? No, nombre no es. ¿Seguro? Este profesor sí me confunde. Si dijeras adjetivo, tiene que ser una característica. Si yo digo la merienda es deliciosa, y si deliciosa sería la característica. Pero merienda es el nombre de algo, ¿listo? Entonces, si es el nombre de algo, es un sustantivo. Sustantivo. Sí, listo. Entonces, a ver, aquí más. Daniel Rodríguez.
¿Qué es con? Daniel. Claro que sí, espérame. Es ¿Quién le ayuda a Daniel? ¿Qué es con? LWOS2. Es una ¿Preposición? adverbio. Es una preposición. No. Sí, es una preposición. L de Lola, W de Wilson, U de Preposición. uña, Preposición. 6, el número 6. Ella, ese está muy fácil. Ella. ¿Qué es ella? Adverbio. ¿Adverbio? Pronombre. Un pronombre. Pronombre. Pronombre, chicos, Gracias. acuérdense. ¿Qué es en? Determinante. 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 ¿Qué es en? ¿no? Proposición. Ajá. ¿Qué es aquel? Un pronombre. No. ¿Aquel es el nombre de algo? No, ¿cierto? ¿Eso? Adverbio. Bien. ¿Qué es viejo? Ahora sí que es viejo. Sustantivo. Un sustantivo. ¿Viejo es el nombre de algo? Es un pronombre. ¿O es la característica? ¿Y cuando es característica, a qué nos referimos? ¿O un adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Bien. ¿Y qué es parque? Ay, sí, sustantivo. Vamos a mirar. Entonces, la nota que se saquen aquí es la nota que tienen todos el día de hoy, los que asistieron, ¿listo? Entonces, 83, vamos a mirar. Tenemos, ¿cuántos? Dijimos que era adverbio. Si no es adverbio, ¿qué es? Un adjetivo. No. ¿Un adjetivo? Un adjetivo, un determinante, preposición, pronombre, sustantivo, verbo. Pronombre. El pronombre es él, ellos, ellas. Ah, no, entonces no sería un pronombre. ¿Cuántos? Una preposición. ¿Seguros? Un pronombre. Preposición. Y aquel, solo nos quedaron mal dos. Listo, entonces tienen, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, listo. ¿Y qué es aquel? Aquel no es un adverbio. Entonces es un determinante. Pronombre. No, no es un pronombre. Una preposición. Una determinante. Una El preposición. determinante es el, las, los, uno. Un determinante. Una preposición. Preposición. Pongámosle preposición, a ver qué aparece. Determinante. En aquel es un determinante. A ver, esto. Adjetivo. ¿Alguien tiene calculadora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yo. 3. Profe, pero ¿cuántos no es una conjugación? Yo, profe. No, mire, profe, yo tengo. Espérame. ¿3, 8? ¿Tenés tan poquito? 18. Qué triste. Pero nada, nos quedaron dos mal. Profe, yo entregué las 3 guías porque la primera no está. ¿Cuándo me la enviaste? Apenas, o sea, la semana. Yo también envié las 3 días. Yo envié las 3 Yo a ti. también. Por ningún. Ahorita miramos. Si hay dudas al final de la clase sobre las guías, ¿listo? Entonces, número del 1 al 10, que no sea del 7, que ya los cogieron. 5. 5. 5. A ver, voy a escuchar. Alejandro Sicuariza. Escógeme un número, por favor, del 1 al 10. 4. 4. Listo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. ¿Qué es por? ¿Un adjetivo? No, una preposición. Preposición.
Tranquila. no se preocupe, Preposición. ¿Todos están de acuerdo que es una preposición? Cuando les que me tenga, por favor, una respuesta y no hay problema. ¿Bueno? Es mi. Gracias. ¿Es un adverbio? ¿Alguien opina algo diferente? Me va a tocar empezarles a preguntar uno por uno. No es un pronombre. ¿Pronombre? Yo digo yo, ella, ellos. No, es un adverbio. Mami, vaya, ya voy. ¿Qué es calle? ¿Sustantivo? Ujú. Sustantivo. No. ¿Adverbio? No, profe, mi no es un adverbio. Determinante. Es un determinante. No es un determinante. No, porque mi No es un determinante. Yo digo, pero el determinante, acuérdate que es ¿Proposición? una. Por eso un sustantivo es pues. O sea, mi es un determinante. ¿Sí? No. La palabra no es un determinante. Pero no tenemos ellas, ellos, unas, uno. Ah, no puede ser un determinante. ¿Qué es? ¿Quién me dice qué es? ¿Será un adverbio? Una Es conjunción. un adverbio. Es un adverbio. Ujú. Pasan. ¿Un verbo? Un sustantivo. Un verbo. Es un verbo. Me confundí. 8. Un sustantivo. Mi. Conjunción. Una Una conjunción. sustantivo. Se. ¿Sí? ¿Qué será se? Es una Quiero conjunción. escuchar a Gisela, a Ronan, a Diego, a Karen Sánchez, a Paula Nicola, una preposición. a Angélica, a Franci. ¿Es un adverbio? Un pronombre. A mí se me hace que es una conjunción. Pronombre. Determinante. Chicos, acuérdense que los pronombres son ellas. Proposición. Preposición, profe. A mí se me hace que es una conjunción. Parte de apagar los micrófonos, no entienden ustedes. A mí se me hace que es una preposición. A mí también. Ven es un verbo. Tiene el audio apagado, profe. Persona. Sustantivo. Pronombre. Sustantivo. Pronombre. Sustantivo. Sí, sustantivo. Y sospechosas, que son sospechosas. Verbo. Pronombre. Un verbo. Verbo. ¿Sospechosas es una acción? No. No. Entonces, O una conjunción. no, Una preposición. es una característica. Adjetivo. Adjetivo. A ver, chicos, ustedes están adivinando. Adjetivo. Adivinando, si tomaron apuntes, Adjetivo. miren los apuntes. Un Porque es que adjetivo, están profe. adivinando. A ver, silencio, por favor. Porque es que están es aquí adivinando, yo creo que ni siquiera están mirando si tomaron apuntes. Entonces, ojo con eso. Sospechosas es una característica que es. Un adjetivo. Un adjetivo. Un adjetivo. Adjetivo. Listo. Igual, 81%. Quedaron mal 2. ¿Qué es mi? Mi, Pues de mío. mío. No. Mi pronombre.
¿Qué es mi? Un determinante. 4, 4, 1. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí van a encontrar en las diapositivas nuevamente las oraciones que ustedes tenían. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La tarea que a ustedes les queda para la siguiente clase no es hacerlas todas. No, ¿listo? Que quede claro que no las van a hacer todas. ¿Listo? A cada uno le voy a asignar solo una. Entonces, ¿cuándo tenemos clase? Mañana, ¿verdad? Mañana. Una horita. Entonces, cada uno le voy a asignar solo una oración y lo único que tienen es que tratar de sacarle la categoría gramatical. Si hay una palabra que ustedes definitivamente no entienden, déjenla así. ¿Listo? Déjenla así. Pero entonces tratar de sacarle a lo que más se pueda. ¿Listo? Profe, Dime. ¿esas no son de la guía? ¿De una Sí, guía? las mismas de la guía. Sí. Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así eso? Ya les voy a decir. Entonces los voy a llamar uno a uno por lista y les voy a indicar a cada uno su oración. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera. ¿Listo? Entre todos. Cuando yo digo ay, ¿eso qué es? Intersección. ¿Qué sería me? Confusión. Pronombre. No, pronombre no. Confusión. ¿Qué sería lastimé? Verbo. 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 El. Artículo. Artículo. Bien, dedo. Un verbo. Sustantivo. Sustantivo. Un sustantivo. Sustantivo. Cuando. Un adverbio. Yo. Un adverbio. Abrí. Verbo. Bien. La. Artículo. Bien. ¿Y botella? Sustantivo. Listo, chicos. Ya más o menos queda un poquito más entendido el tema. Sí. Sí. Los voy a llamar por lista y a cada uno les voy a dar una. ¿Listo? Entonces, pendiente. Está Almonacid. Sí, señora. Porfa, desactiven micrófonos y solo habla la persona que yo estoy llamando. ¿Listo? Listo. Almonacid, ¿vino o no vino? Sí, señora. Listo. Tú vas a tener la oración número 1. No, mentiras, esa ya la hicimos. Ya se no, la 2. ¿Listo? Ya noté. ¿Listo? Vas a hacer la 2. ¿Listo? Sí, señora. ¿Está Ronald? ¿Está Ronald? Sí, profe. Ronald, tú vas a escoger la 3. ¿Listo? ¿Listo? Ya se las dejo ver. Bueno. Daniela. Señora. Sí. 4. ¿Listo? Diego Fernández. Diego. Presente. Necesito que me digan presente. Usted va a escoger la 5. ¿Listo? Fernández Nicole. Yo. La 6. Paula Nicole. Yo. La 7. Profe. Camila. No está, ¿cierto? Jair Santiago. Tampoco está. Tampoco. Entonces, Paula Nicole, te di las 7, ¿cierto? Profe, yo salí. Salí que... Es que tuve que salir porque mamá me estaba llamando. No, no importa, todavía no he llegado a tu nombre. Ah, Sí, profe, es que hay algunas personas que no tienen internet para poderse conectar a las clases virtuales. Pues ahorita pido el reporte. Franco, Paula, te di las 7, ¿cierto? Sí, señora. Listo, Jamie Camila tendría la 8, Jair Santiago la 9, Hanner tampoco está.
No. La 10, Luis Alejandro Sicuariza. Señora. Tú tienes la 11, anoten ahí la 11. Sí, Jimena señor. Redondo, Daniel Andrés. Tampoco está. Él tiene la 12. Julieta Angélica la 13. Voy donde. Karen Natalia. No, Karen Natalia está. Señora. Sí. Tú tienes la 13, Angélica la 14. Franci, Señora. la 15. Ya miramos aquí nuevamente. Franci, vas hasta la 15, ¿listo? 1, 2. Faltarían 2. 15. Gisela, ¿tienes la 16? Karen Vanessa, tienes la 17, ¿listo? Volvemos. ¿Está Juan David? Juan David, ¿está? No está. Listo. Juan David tendría la número 2 nuevamente. Johan David sí está, ¿cierto? Sí, señora. Tendrías la 3. Brian Camilo Zapata. No. Él tenía la 4. Y Daniel Santiago tendría la 5. ¿Listo? Entonces, vuelvo y abro la guía para que la miren y anoten la oración. ¿Listo? Entonces, chicos, nos quedan 5 minuticos. Esta es la tarea para el día de hoy. Les digo, porfa, si hay algo, alguna palabra que definitivamente ustedes dicen no, no sé qué es, déjenla así, ¿listo? Y lo hacemos aquí en clase. Profe, una pregunta. Dime, Gisela. O sea, usted las estaba enumerando